Muy buenas tardes, amigos de Portavoz, un rayo de luz tras la verdad. Gracias por su permanente sintonía con nuestro espacio de lunes, los viernes a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, en compañía del colega Juan Pablo Ortega, analizando, comentando, informando sobre los acontecimientos más importantes ocurridos lo que va de semana. Hoy tenemos una semana bastante cargada, pero vamos a darle oportunidad a esta pausa comercial para entrar con profundidad sobre los temas de hoy. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Soy el sol que te acaricia, el mar que canta, la brisa que avisa. Soy historia entre adoquines, tambora que retumba en todos los confines. Hola, soy Larimar que brilla, soy la tinglar recién nacida. Soy dulce como un mango, aroma de café, bachata y merengue que te eriza la piel. Hola, soy una calle en carnaval, el disfraz que danza en espiral. Soy cultura en cada esquina, de Montecristi a Miches mi alma camina. Hola, ven y siente el corazón, donde el sol te abraza sin condición. El que llega dice hola al segundo, bienvenido al país reservado para el mundo. Soy el barro entre las manos de artesanos que crean con los años. Soy tinta, caoba y pincel, cada trazo habla de mi piel. Hola, soy Pedernales y sur profundo, donde la naturaleza revela otro mundo. Soy el coral y su color, un tesoro vivo que cuidamos con amor. Hola, ven y siente el corazón, donde el sol te abraza sin condición. El que llega dice hola al segundo, bienvenido al país reservado para el mundo. Para el mundo, para el mundo. República Dominicana, para el mundo. Para el mundo. Mi gente de Quiqueya, para el mundo. Mi tierra la más bella, para el mundo. El merengue y la bachata pone a bailar el mundo, no hay nadie como ella. Para el mundo, para el mundo. Bienvenido al país reservado para el mundo. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Bien, aquí estamos de nuevo con ustedes, un poco sorprendidos, ¿sí? Nos tomaron. Pero aquí estamos para comentar las noticias de mayor relieve en lo que va de semana. Vamos a comenzar con
La parte histórica, que es parte de nuestro fuerte, como el asunto que tiene que ver con que próximamente se está entre las efemérides patrias del país, aunque hay quienes cuestionan realmente, porque supuestamente el día 12 de julio de 1924 no fue verdad que los Estados Unidos se retiraron del país. Primero dejaron a Trujillo, y segundo, ellos hicieron todo un manejo de la situación. Incluso, recuerde que el presidente que fue electo en esos tiempos, o designado más bien, de acuerdo a las conversaciones que se dieron entre la parte patriótica dominicana y los representantes, Vicini Bulgo, que fue un presidente transitorio, que fue el anterior a Horacio Vázquez. O sea, y eso fue todo un manejo de Estados Unidos, preparando una supuesta retirada. Finalmente, siguió en el país. Entonces hay quienes dicen que no, que eso no es una fecha realmente a conmemorarse, porque obviamente todo fue toda una estrategia, todo un aparataje montado por los invasores. Pero otros dominicanos entienden que sí, que una retirada de las tropas y que a partir de eso la bandera dominicana fue la única que estuvo flotando en los aires patrios. Hay otros temas también dentro de ese marco patriótico que tenemos que referirnos a la fecha histórica de la Barranquita. La famosa Barranquita, que fue ese grupo de patriótica encabezado por Máximo Cabral. Máximo Cabral. Y que Máximo Cabral también. Y Carlos Gabriel Grullón, que enfrentaron realmente las tropas invasoras en el 1916, cuando entraron por Montecristi, eso parte por ahí, y encontraron la resistencia de un grupo de patriotas que se enfrentaron a las tropas de ocupación y hicieron una batalla heroica, la batalla Barranquita. Y eso fue una demostración del coraje de nosotros los dominicanos, nuestro respeto a nuestra soberanía y la determinación de no permitir que nuestra soberanía sea pisoteada. Fue el primer ejemplo de resistencia que se dio tras la llegada al país de las tropas invasoras en el 1916. Precisamente un día como hoy, 3 de julio, un grupo de patriotas encabezado por el general Carlos Daniel Grullón y un grupo de otros patriotas de la comunidad de Mao decidieron enfrentar a las tropas invasoras que habían, como usted dijo, desembarcado por Puerto Plata y Montecristi y se dirigían hacia Santiago. Anteriormente habían desembarcado por San Pedro de Macorís y habían sido repudiados por un héroe nacional con un revólver, Gregorio Urbano Gilbert. Y en el caso de la Barranquita, ese grupo de patriotas que ya señalé, lo enfrentaron aún en las condiciones, sin ellos valorar las condiciones de superioridad en armamento y en tropas de los invasores norteamericanos. Y eso realmente es un elemento importante del orgullo patrio de enfrentar 80 hombres de la comunidad aledaña a Mao Valverde, que enfrentaron a esa tropa mucho mejor armada y mejor equipada, parecido a lo que ocurrió aquí en abril del 65, que los patriotas dominicanos, civiles y militares, enfrentaron el 15 y el 16 de junio a las tropas invasoras norteamericanas. ¿Qué circunstancias del imperio los americanos, cuando supuestamente
sus intereses, que dice, bueno, ya hicimos lo que queríamos hacer, ya tenemos aquí quien nos defienda nuestros intereses, que era el fin fundamental de esta intervención, proteger los intereses del imperio, y se retiran. Obviamente que conocemos todo lo que después del 65, principalmente, todo lo que han sido gobiernos que se han alineado abiertamente a los designios del imperio, desde Balaguer hasta nuestros días. Y a propósito de estos asuntos de intervencionismo y cosas, en esta semana se cumplió. Se cumplió 60 años, precisamente quería hablarle, ya que usted lo tocó, de la imposición mediante un fraude de Balaguer, que inauguró la dictadura de los 12 años, de los funestos. 12 años, de su funesto 12 años de Joaquín Balaguer, donde se asesinó a lo mejor de la juventud de este país, produjo el encarcelamiento de muchos compañeros y compañeras revolucionarios en las cárceles de la dictadura balaguerista, y otros fueron al exilio. Y esa es parte de las cosas que en este país hay que destacar, porque esta semana hubo uno de esos fulanos, seguidores de Balaguer, que en un acto que hicieron frente al local de su partido, habló de que Balaguer que inauguró la democracia. ¿Y cuál democracia había en los 12 años de Balaguer? Asesinaron, entre otros jóvenes valiosos, a William Miese. Asesinaron a Amin Abel Hasbún, a Otto Morales, a Pichirilo. Asesinaron a un conjunto de combatientes de la Revolución de Abril del 65, y revolucionarios, líderes estudiantiles, y finalmente, dentro de esos 12 años, culminaron, o no culminaron, pero uno de los asesinatos más terribles fue el líder de la Revolución de Abril, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, capturado herido, y asesinado en las montañas de Nizaíto, por órdenes de Balaguer, cuando le preguntaron sus generales de horca y cuchillo, Peri Pérez, Milo Jiménez y compañía, que qué iban a hacer con ese prisionero, y Balaguer les respondió con un sarcasmo de que aquí no había cárcel para ese preso. Pero así el Congreso de aquel entonces, hubo toda una iniciativa para declarar padre de la democracia dominicana. No, eso fue el Congreso PRDista por instrucciones de Peña Gómez. Increíble la incoherencia de este señor. Peña Gómez después trató de negarlo, pero obviamente él... Dale a Balaguer él no le dio... padre de la democracia. ¿De cuál democracia es Balaguer padre? Bueno. Es el padre de la corrupción y el crimen. En el gobierno de los 10 años, cuando regresó en el 86, gracias a la traición de un sector del PRD que estaba en el gobierno encabezado por Jorge Blanco y Atuey de Can, que no le entregaron el gobierno, prefirieron entregarle a Balaguer, que Balaguer volviera, en vez de que Jacobo Magluta fuera quien ocupara la presidencia, con más de 100,000 votos observados, y con la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica. Balaguer vuelve en el 86, inaugura entonces el periodo de los 10 años, y aunque no se cometieron los crímenes de los 12 años, Balaguer retornó para, de una u otra manera, pervertir la conciencia cívica y patriótica de muchos jóvenes. Pero bueno, en ese periodo fue que desapareció el Narciso González. Ahí iba a hablar. Y asesinaron en la caminata Cismarrona a un compañero de la entonces y auténtica Fundación Francisco Alberto Camaño Deñó, el compañero
Efraín Ortiz, el chino, un joven asesinado en esa caminata. Él quiso venir en ese periodo, 86, y que como hacer un gobierno como él lo había soñado desde niño, como es parte de su cinismo. Incluso en ese periodo, él permitió que una comisión de patriotas, descendientes de los héroes del 14 de junio, desenterraran los restos de los patriotas del 14 de junio, del expedicionario que habían fusilado, torturado y enterrado en la base aérea de San la Isidro. base de San Isidro. Y bueno, él autorizó eso y se nos hizo una comisión, entre ellos había oficiales, y no daban con los restos. Entonces ahí subió un personaje también muy terrible, Ramiro Matos, que fue parte también de esos soldados que fusilaron y torturaron a los héroes de julio, que él dijo que él sabía dónde estaban Claro que tenía que saber. los restos de esos patriotas. Que participó en el asesinato de Manolo integraron a la Tavares. comisión y de así mismo fue aquí, porque obviamente que él fue de lo que participó en esos hechos terribles, donde aparecieron los esqueletos, cuerpos de los patriotas, restos, todavía con sus alambres de púa como esposa y huellas de sus estructura ósea, de perforaciones, tanto sus cráneos también, de la tortura también que recibieron. Entonces él quiso dar una muestra ahí de que era otro Balaguer, era otro, no el Balaguer de 12 años, pero todo eso fue parte de un gran teatro. Porque bueno, poco después se da el terrible crimen que se cometió contra el líder de la revolución, Francisco Alberto Camaño, que como usted decía, hecho preso, ya prisionero, o cosa que se establece en todos los principios, acuerdos internacionales de guerra, cuando un guerrero, un insurrecto es detenido, hay que respetar la vida. Pero vivo, incluso herido, pero todavía vivo, los verdugos que lo apresaron, que lo detuvieron, decidieron quitarle la vida, por lo que tú decías, cuando se consulta a Balaguer, que el Balaguer dijo que aquí no había cárcel para esa persona, para Camaño. Y eso fue prácticamente, ya usted sabe lo que tiene que hacer con él. Bueno, esa es la historia realmente. También ahora en julio también se conmemoró la muerte o el suicidio de don Antonio Guzmán Fernández. Exactamente. Sí. Un presidente realmente que surgió después de los 12 años. De los 12 años y que dio muestra de cierta sensibilidad, receptividad, dando apertura a las cárceles con la ley de amnistía. Y el retorno de los exiliados. El retorno de los exiliados, que enfrentó también a la Gulf and Western con unos millones, cerca de 40 y pico de millones de dólares que tenía algo así, que se negaba la Gulf and Western entregarlo y valientemente enfrentó ese poder extranjero económico y le ganó el pleito. O sea, muchos hechos como un alto respeto también a la libertad. Durante ese gobierno del doctor Guzmán Fernández no hubo esos casos criminales, muertos así, ni asesinatos. Se respetó bastante la libertad política. No, y además se inauguró la ley que incautó tierra, además de los millones que le quitó a la Gulf and Western, también tierra a ellos y a otros terratenientes. Aquí la tierra de acá, de San Francisco Macorís, sí. la Jaguayo, la finca de los Jaguayos que también. Lo repartieron ahí. O sea que hizo un gobierno realmente. Bueno, de los gobiernos últimos que hemos tenido después de Juan Bosch, del 63, y de la muerte del ajusticiamiento del tirano Trujillo, después del gobierno de Juan Bosch, el gobierno más consecuente y democrático que hemos tenido precisamente es el de don Antonio Guzmán, independientemente de que uno simpatizara o no con el PRD y con el propio gobierno de Antonio Guzmán. Si usted analiza todo lo que ha ocurrido después del golpe de Estado al gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, tenemos que concluir que el gobierno más consecuente y más democrático, pues
precisamente el de don Antonio Guzmán. Bueno, incluso después de su suicidio, hubo comentarios que él se tomó esa decisión avergonzado por la corrupción que se había enterado que había ocurrido cerca de su despacho, De gente muy de cercana. gente muy cercana a él. Y él no aceptó esa realidad y cayó en una gran depresión y se quitó la vida. Ahí él fue sustituido por el licenciado Jacobo Magluta, que tuvo 42 días en el poder. Y que para mí también Magluta iba a ser un buen gobernante. Yo conocí bien a Magluta y era un tipo también muy carismático, muy agradable, muy simpático, muy allegado, muy asequible. Pero después de todos estos acontecimientos, como tú sabes, es bueno recordar también que la elección de Balaguer en el 66, después de la Guerra de Abril, fue parte del acuerdo que se llegó en la Guerra de Abril, el acuerdo institucional, el acta institucional, que se iba a establecer un gobierno provisional, que fue el de García Godoy, y que ese gobierno de García Godoy iba a convocar elecciones a los 6 meses, más o menos. Se convocaron esas elecciones, que fue en julio de 1966. Y ahí, con los yanquis en el país, y un Juan Bosch que no pudo hacer campaña, la hacía por tribuna democrática, porque su vida corría peligro en un momento que el país estaba intervenido y muchos criminales sueltos podían realmente... No había garantía. No había garantía de que su vida fuera a ser una farsa repartada. electoral, realmente. Y así fue impuesto Joaquín Balaguer, y ya conocemos como el compañero Y recordado. no solamente con esa farsa electoral, sino que en el 70, que hubo una gran abstención de todas las fuerzas democráticas y progresistas, Balaguer se reelige entre comillas, él solo prácticamente iba a participar en esa elección, y un fulano, Lajara Burgos, se prestó para hacerle el juego. Y en el 74, que fue otra farsa electoral, Balaguer forzó a la entonces Acuerdo de Santiago, encabezado por el PRD, a sangre y fuego, a retirarse de esas elecciones. Y Balaguer nuevamente triunfa, entre comillas, pero todos sabemos que... Todas las elecciones que ganó Balaguer fueron falsas. No ganó una elección en este país de manera legal, porque la del 86 ya señalé, en el 90 perdió y le hicieron un fraude al profesor Peña Gómez y al PLD de Juan Bosch, al PLD de entonces. En el 94 se produce otra situación donde hay una grave crisis y prácticamente lo obliga a recortar el periodo a 2 años y por un acuerdo político con Peña Gómez y le permiten 2 años que no debieron darle ni un día más a ese perverso y cínico personaje. Y lamentablemente en el 96 se produce el famoso acuerdo del llamado Frente Patriótico, donde Balaguer apoya al candidato del PLD y derrotan a Peña Gómez y al PRD en esas elecciones del 96. Pero independientemente de su fraude, hay que reconocer que tenemos un sector de la población que o es ciego, o es trastornado, o no piensa. Que aún conociendo toda esa historia, votan por esos personajes. Porque a pesar de los fraudes, consiguió bastante votos, Balaguer también, ¿tú me entiendes? Entonces, en ese marco, yo creo que es lo mismo que estamos viviendo en América Latina hoy en día con esta ola de derechismo. Oye, pero usted representa a los pueblos candidatos serios, honrados, transparentes, progresistas, defensores de los mejores intereses de las masas populares. Y vienen otras figuras improvisadas, la sacan por los moños. Eso pretenden hacer aquí ahora narcotraficantes, vagabundos, sinvergüenza, charlatanes, delincuentes, entreguistas y todos asuntos. Y la población, un sector de la población se va por esas corrientes. Pero después está pidiéndole a la izquierda, porque es así, que luchen contra esos vagabundos cuando ellos se dan cuenta que lo engañaron.
Porque finalmente nuestra izquierda que ha puesto aquí toda la sangre, era que se ha sacrificado aquí. Porque ¿quién fue en gran medida que resistió, que enfrentó a Trujillo? Independientemente que fue el manicidio, lo cometieron sus mejores amigos, pero sus mejores amigos vinieron a actuar ya cuando la situación nacional de resistencia contra el tirano era explosiva y ya Trujillo no se podía soportar. Pero quien puso la sangre a los muertos fue esa izquierda revolucionaria del 14 de junio clandestino, del MPD, del PCP, porque en ese tiempo los derechistas estaban con Trujillo, como hoy todavía, esos derechistas ahora están con el hijo de Rafi, muchos de esos trujillistas, lambiéndole la media al hijo de Rafi. Entonces, hay situaciones realmente que a veces uno las comprende, porque esa política de tratar de robar la memoria histórica, de tratar de que la población, el sistema educativo sea un sistema completamente atrasado, y anacrónico, que no pone a los estudiantes a pensar, a reaccionar, que todo es memorizado, que para irle arrancando esa parte del cerebro, de esa conciencia que tiene que reaccionar frente a lo que se considera injusto, o sea, nubilan la mente de nuestra juventud, todo asunto. Y esos grupos de personas son las que mantienen grandemente que van a las urnas a votar por todos esos vagabundos y tiranos, para después estar arrepentidos. Como ahora, tú te encuentras con muchísimos que votaron por PRM y por Luis Abinader, disgustados, ¿qué cambio al diablo este? ¿No? Ahora quieren volver al PLD, No, pero esto es increíble. Pero es así. Entonces eso es nuestra lucha precisamente por esclarecer la mente, por un sistema educativo realmente científico, racionalista, que ponga a los estudiantes a pensar. Y ahora le han metido una vaina, se llama celular y tableta y cosas, donde para ya lo quieren alejar para que no piensen. Vamos a una pausa y volvemos con otros comentarios. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Seaboard, desde 1990, generando a tiempo completo energía limpia. Seaboard, apoyando el desarrollo sostenible y comunitario del río. Soy el sol que te acaricia, el mar que canta, la brisa que avisa. Soy historia entre adoquines, tambora que retumba en todos los confines. Hola, soy Larimar que brilla, soy la tinglar recién nacida. Soy dulce como un mango, aroma de café, bachata y merengue que te eriza la piel. Hola, soy una calle en carnaval, el disfraz que danza en espiral. Soy cultura en cada esquina, de Montecristi a Miches mi alma camina. Hola, ven y siente el corazón, donde el sol te abraza sin condición. El que llega dice hola al segundo, bienvenido al país reservado para el mundo. Para el mundo, para el mundo. República Dominicana, para el mundo. Manicruz. Hola, soy el barro entre las manos de artesanos que crean con los años. Soy tinta, caoba y pincel, cada trazo habla de mi piel. Hola, soy Pedernales y sur profundo, donde la naturaleza revela otro mundo. Soy el coral y su color, un tesoro vivo que cuidamos con amor. Hola, ven y
enciende el corazón, donde el sol te abraza sin condición. El que llega dice hola al segundo. Bienvenido al país reservado para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. República Dominicana. Para el mundo. Para el mundo. Mi gente nequiqueya. Para el mundo. Mi tierra la más bella. Para el mundo. El merengue y la bachata pone a bailar el mundo. No hay nadie como ella. Para el mundo. Bienvenido al país reservado para el mundo. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. Bien, volvimos a seguir con los temas. Bueno, me preocupa bastante, amigos televidentes, la situación de Venezuela, señores. Ya no es el hecho mismo del temblor y todo el desastre que se ha producido ahí. Lo sentimos con mucha pena. Yo tengo mucha familia en Venezuela, porque parte de mis tíos emigraron allá y hicieron su familia. Tengo muchas personas vinculadas a la familia Bujosa. Y me preocupé bastante, por suerte que ninguno de mis familiares ha sido afectado por la situación de los temblores. Pero que yo digo, bueno, no solamente ya el hecho en sí del temblor, sino qué viene después del temblor. Y se están viendo ya. Estados Unidos, supuestamente es una nación humanitaria, Entre comillas. entre comillas, porque los pueblos han ido con sus equipos de salvamento, de personas especializadas, Y el propio gobierno de aquí. rescate, el mismo gobierno de aquí, que lo ha hecho bastante bien. Todos se han desbordado de manera solidaria con Venezuela. Pero Estados Unidos, ¿sabes lo que ha usado? Ha enviado los soldados de la Marina, ¿no? Soldados de la Marina de Estados Unidos, con anfibios, con submarinos, y han hecho una invasión ahí, que supuestamente para cuestión humanitaria. O sea, porque se supone que cuando hay esa situación así, se mandan rescatistas, equipos especializados, con todas las herramientas del lugar. Maquinaria. No, pues Estados Unidos mandó los yates, los invasores, a invadir prácticamente. Se dice que como esa parte de La Guaira, que ha sido fue la más afectada, difícilmente vuelvan los que ahí perdieron la vida, los que tienen su residencia y su apartamento, a repoblar esa población. Lo que está pensando, Estados Unidos está pensando ocupar esa área de La Guaira y hacer una base militar. Establecer una base militar ahí en Venezuela. Y todo parece que ese es el propósito, porque para que esa presencia de soldados, si los soldados no saben bregar con eso, de rescate y nada de eso, entonces eso es preocupante de lo que está sucediendo. A todo esto también se anuncia que la presidenta encargada, como le dice, Delcy Rodríguez, de que está afectada de salud. Eso lo vi últimamente ahí. No sé si es cierto, pero yo me colocaría en la cabeza de esa mujer. Esa mujer hay que reconocer que, bueno, las presiones que ella ha sentido, ha sufrido, de Estados Unidos y de todos esos contrarrevolucionarios antichavistas y toda la situación que esa mujer ha vivido,
la prisión, el secuestro de Maduro, toda esa responsabilidad que se ha echado encima. Es para, no digo enfermarse, ¿eh? No todo el mundo tiene la capacidad de soportar tanta presión, tanto estrés. Pero ojalá que esa noticia no sea cierta. Pero lo de Venezuela, lo que quiero llevar a la gente a pensar ya, ¿qué va a pasar después que Venezuela ya supere su situación, los estragos ocurridos con este terremoto? Hay muchos intereses todavía ocultos, pero ya están más o menos viéndose cuál es el objetivo principal de esa presencia militar de Estados Unidos en Venezuela. Mira, independientemente de eso, que no dudo que el cinismo de los yanquis es grande. Se han robado, por ejemplo, ellos se han robado el petróleo y otras riquezas naturales de Venezuela. Incautaron en diciembre y posteriormente varios buques cargados de petróleo. Yo le hice incautaron, eso es un robo. ¿Con qué autoridad los yanquis incautan un buque de otro país soberano? Y lo hicieron con Venezuela. Y de ese dinero, de esos 10 buques cargados de petróleo, le hablan de manera cínica de que le van a ayudar, le van a donar 150 mil millones. 150 millones de dólares. Pero eso es un cinismo. Mientras otros países, incluyendo el nuestro, se han volcado en la solidaridad con Venezuela ante la gran desgracia, porque es una gran desgracia. Hasta ahora estaban contabilizados casi 12.000 muertos, cadáveres que han sido recuperados. Más de 16.000 heridos. Y no se sabe realmente el número de víctimas fatales que hay ahí, porque ya ha pasado más de 10 días de aquella desgracia. Y realmente hay muchas personas que quedaron atrapadas en los escombros de esos edificios que se derrumbaron, que se dice que fueron más de 500 edificios los que sufrieron daño, y otros se derrumbaron totalmente y quedaron atrapadas y aplastadas muchas personas. No, Juan, y si Estados Unidos quisiera, Inglaterra, todos esos países del gran capitalismo, quisiera realmente ayudar, a cooperar, una acción humanitaria, carajo, quiten las sanciones a Venezuela. Eso es lo que hemos planteado desde quiten las sanciones a Venezuela, que ha sido parte de la situación, que Venezuela no tenía equipo necesario para enfrentar situaciones como esta. Y en el caso particular de Inglaterra que usted señala, devolverle el oro. 230 mil millones en oro que le tiene retenido de manera ilegal. Entonces, ¿de qué humanismo me hablan ahí? No, eso está buscando otros intereses. Si usted quiere realmente apoyar esa vaina, el primer ordenanza del vagabundo que está ahí en la Casa Blanca era eliminar, quitarle todas esas sanciones, devolverle todo el dinero que le tienen incautado a Venezuela. Y las propiedades, y todo eso. La compañía Sigo, que en Estados Unidos, que es propiedad de PDVSA, que es la empresa petrolera del Estado y el pueblo venezolano. Entonces, son poses y actitudes cínicas de parte del imperio y de sus aliados con relación a la tragedia que vive hoy el pueblo venezolano. Hay algunos críticos ahí, antichavistas, que son los que ponen los medios de comunicación, criticando al gobierno, que hace deficiencia, que la policía, que el ejército no ha hecho nada. Lo que pasa es que han tomado restricciones. Ustedes saben que cuando hay situaciones como esa también, como pasó con el Yesé aquí, el primero que llegó al Yesé fue un vagabundo, que comenzó a salvar a los heridos y rescatar, y les robándole los anillos, las prendas, las carteras. Entonces, en situaciones como esa, hay que tener cuidado con esos famosos voluntarios también, que se convierten en saqueadores. No, y ha habido saqueos. Entonces, eso está mal. Porque están tomando medidas también, porque no se puede permitir que cualquier persona tampoco, además, si no tiene preparación para eso, lo que puede ser otra víctima de los escombros, tratando de rescatar vidas.
Entonces, esta situación de Venezuela hay que darle seguimiento, Y es preocupante. pero es bastante preocupante. Yo cuando vi eso, de dolorosa para que buscan tropas de Estados Unidos en Venezuela. con fusiles. Otra situación también que está caliente es la situación de Colombia. Parece que el imperio ya definitivamente impuso al lacayo norteamericano, porque es norteamericano, es nacional norteamericano. Renunció a la No, no ha renunciado todavía. Renunció a la ciudadanía de sí, Colombia. sí, porque entre los puntos que están poniendo ahora la oposición que ha sido representada en el Iván Céspedes, que fue el candidato que le robaron las elecciones, tiene 4 puntos que el gobierno debería cumplir dentro de lo que él llama la civil, ¿cómo llaman? Es desobediencia civil, que declara una desobediencia civil por ese gobierno impuesto. Y en ese marco, de las cosas que plantea es que renuncie a la nacionalidad norteamericana, o que demuestre, que le explique al pueblo si es americano o no americano. O sea, porque hasta esas cosas, señores, se están viendo ahí en esta América Latina, confundida con estos aires de eficiencia y de desarrollo que ofrecen estos señores del imperio. Y bueno, es otra situación que está ahí en el tapete y que, a pesar de todas estas posiciones de ultraderecha que se están imponiendo en muchos países de América Latina, pero hay todo un pueblo que está ahí y que se resiste a aceptar esas imposiciones, esas violaciones a la soberanía de los pueblos, esas intromisiones abiertas en los procesos electorales. Porque lo que tenemos son democracias intervenidas, señores. Esta democracia, la misma nuestra, es una democracia intervenida. ¿O acaso no vimos una embajadora norteamericana allí, antier, hablando también de la ley esta, de Mordaza y cosas, y delante del presidente, hablando ella de que había que la libertad de expresión, que este asunto, que esto, que para la libertad de expresión, y poniendo de ejemplo a Trump, un hombre que ha sido completamente agresivo, desconocedor de los principios de esa libertad de prensa en los propios Estados Unidos. Él ha cerrado programas, ha amenazado con cartas a directores de periódicos, a humoristas que lo bufean, lo relajan en sus humores y sus cosas. Hasta eso le ha molestado, que no acepta críticas provenientes de la prensa. Que en estos días una periodista le hizo una pregunta y la dejó, se paró, se molestó, porque no aceptó que le preguntara esa pregunta que le hizo. Entonces, y este ejemplo que la embajada nos pone de que como respetuoso de Estados Unidos, libertad de expresión. No, Estados Unidos ya de eso es libertad de expresión, eso de Estados Unidos ya es un cuento. Ahí la prensa está amordazada, porque le temen, porque le cierran los anuncios del Estado a esos medios de comunicación, lo extorsionan, lo presionan. Y la prensa norteamericana ya no es la prensa que se ponía de ejemplo en tiempos atrás. Trump la ha destruido. Ha atentado contra la libertad de expresión y de prensa. Entonces, desde las cosas que la embajadora, que le ha caído muy simpática a muchos comunicadores que quieren mantener su visa o quieren conseguir visa con ella. Oye, la tienen ahora ella como una defensora del pueblo dominicano. La tienen a ella que si fuera dominicana la postularan para el 28. Los lambones que aparecen siempre. Y en ese marco nosotros seguimos expresando una gran preocupación, una gran indignación de todas estas cosas que estamos viendo realmente. Vamos a ver qué pensará el presidente de la República después de ese boche que frente a él le echó la embajadora de Estados Unidos, prácticamente, donde ella respaldó, de hecho, fue un respaldo absoluto a todos aquellos que entienden que la ley, el Código Penal, que yo también creo
que hay que modificar porque hay cosas insólitas que no, Es se un pueden, retroceso. no se pueden aceptar. Es Pero un yo no me voy retroceso. a apretar de ahí donde quiere embajadora para que me apoye a mí en lo que yo creo. Es una falta de nacionalismo, una falta de respeto, de dignidad de mí mismo. De dignidad también. Ah, no, pero en esa sesión había gente. Bueno, ahí estaba un influencer que ahora se ha cogido que él quiere ser presidente de la República. Yo no lo Y menciono. hay un partido que supuestamente lo va a llevar, un partido en bancarrota, Una entelequia. una entelequia, donde él le pone condiciones. Para yo ser mi candidato de ustedes, tienen que votarme del partido a fulano de tal. Así es. No ha entrado al partido y ya está ordenando que le voten gente. Bueno, O sea, esa es la situación que estamos viviendo realmente en nuestro querido país. Entonces yo espero que esto es parte de un ciclo, que la historia no es lineal, yo quiero es justamente- zigzagueante, y llegará el momento en que estas ideas que nosotros aquí defendemos volverán realmente a ocupar el espacio merecido. Yo quiero que usted me dé 2 minutos. Hasta 3 que usted quiera. 2 minutos. Mira, aquí hay 2 cosas. Una, primero, es el asunto del precio de los combustibles. Este gobierno lo congeló por 3 meses, lo subió y lo congeló por 3 meses en alza. Y a partir del lunes los transportistas Está en están 60 y pico el petrollo. sí, el barril. menos de 70, Sí. estaba en 68 ayer. Y yo hoy no he visto realmente el nivel que está. Pero está por debajo de los 70 dólares y es un abuso de este 340 gobierno. y pico de pesos vale un galón de gasolina premium. 340 y pico de pesos. Entonces es un abuso lo de este gobierno, lo que ha hecho con el asunto del precio de los combustibles. Ojalá hoy viernes lo bajen. Yo lo dudo, pero es más que un abuso y hay protesta. Y lo otro es, señores, la famosa reforma de la policía. Ustedes recordarán que en septiembre del pasado año se cometió un crimen en la Barranquita, en una barbería, contra un grupo de ciudadanos. Sí, eso Por un en grupo Santiago. de policía en Santiago. Resulta que en ese momento era mayor, lo ascendieron en febrero a teniente coronel, el comandante de la patrulla que ejecutó esos crímenes. Y que no se ha dicho todavía, no hay un informe todavía claro sobre la situación. Y Ni no nadie solamente sometido. lo ascendieron en febrero, sino que ahora, esta semana, lo nombramos como director del DICRIN en Puerto Plata. Esa es la gran reforma de la policía. El problema no es cambiar de uniforme, la fiebre no está en la sábana. La policía hay que transformarla en una institución de carácter civil que real y efectivamente sirva para proteger y servir a los ciudadanos. Oye, este caramelito el alcalde de Santo Domingo Oeste, el Francisco ese, que será Francisco elegido, Peña, que será elegido como 10 veces, no sé cuántas veces. La gente... Y ese se fue una vez y dejó a su hijo. Ese señor le pidió permiso al ayuntamiento. al cabildo, al consejo de regidores, por 2 años, porque él quería conocer el mundo. Él quiere viajar con los cuartos de nosotros. No, pero esto es lo Pero señores, que pero se ve en acá, este país. ¿y qué cosas están El desastre que ha sido en términos Bueno. de la política en los ayuntamientos, porque la joven esta de Villamella, hay un desastre, hay mucha queja de la basura. Lo mismo pasa en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Oeste ni se diga. Señores, hemos llegado al final, ya se Queríamos nos acabó más el tiempo, pero ya hemos llegado al final, señores. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.